El día de su boda, Sabrina Ellis fue humillada públicamente, su prometido eligió a su hermana. Pero lo que nadie sabía era que Sabrina sonrió a las cámaras, le susurró a su padre, el imperio ahora me pertenece, y se marchó. 3 meses después, era dueña de todo lo que habían construido, y apenas estaba empezando. La primera vez que conocí a Nathan Carter, tenía 7 años y ya hablaba 2 idiomas con fluidez. Estaba descalzo en el jardín trasero de la finca Vineyard, con una camiseta de Spider-Man y sosteniendo una bolsita de jugo como si fuera una copa de vino. «Eres demasiado serio para alguien con sandalias de gelatina», dijo entrecerrando los ojos por el sol. No respondí. Simplemente me di la vuelta y saqué la novela de bolsillo que llevaba bajo el brazo, El jardín secreto. Siempre había preferido la compañía de chicas que no existían. De todas formas, se sentó a mi lado. ¿Sabes trepar árboles? Ese fue el principio. A los 10 años, ya sabía lo que era levita. A los 14 años ya asistía a las reuniones de la junta directiva de Alice Global, sentado junto a mi padre mientras él hablaba sobre expansión internacional y reestructuración de capital. A los 16 ya había negociado mi propia pasantía de verano con una firma de capital privado, no porque necesitara experiencia, sino porque no soportaba perder el tiempo. Mi vida estaba diseñada, medida y eficiente. El de Nathan no lo era. Era el único hijo de Charles Carter, fundador de Carter & Company, una de las empresas industriales más respetadas del país. Los Carter eran ricos con una ambición renovada. Pero Nathan pintaba. Tocaba el piano. Asistió a clases de poesía en Brown. Su risa era natural y coqueteaba con la temeridad como yo coqueteaba con la precisión. Nos veíamos cada verano. En cada gala familiar. Cada fiesta benéfica navideña donde nuestros nombres aparecían juntos en la lista de donantes parecía un presagio. Cuando terminamos en Yale, yo para un doble doctorado en Derecho y un MBA, él para una licenciatura en Artes Liberales que nunca terminó. Parecía inevitable. Me besó en el tejado de la biblioteca Sterling la noche que cumplí 22. No sé qué es esto, murmuró rozándome la mejilla con los dedos como si fuera de cristal, pero creo que lleva mucho tiempo ocurriendo. Ya me había pasado. Nuestro compromiso se produjo 3 años después, anunciado sin bombos y platillos, sino con un apretón de manos tras la fusión de más de $1.000 millones de nuestro padre. La sociedad con Ellis Carter Holdings convertiría 2 legados en un futuro consolidado. Mi madre lloró cuando Nathan le propuso matrimonio con un zafiro de 3 quilates flanqueado por diamantes. No por el anillo. Por el papeleo que siguió. ¿Estás feliz?, me preguntó esa noche cepillándome el pelo como si aún tuviera 10 años. Estoy lista, respondí. No fue esa la pregunta que me hizo. Pero fue la única respuesta que pude dar. Fijamos la fecha para el 9 de abril, con 6 meses de antelación. Eso nos dio el tiempo justo para organizar el evento perfecto sin perder el impulso emocional. Miranda, mi asistente ejecutiva y ahora coordinadora de bodas, creó un grupo de trabajo. Listas de invitados, catas de catering, bocetos florales arquitectónicos. Todo hecho con hojas de cálculo al detalle. ¿Planeas una boda o lanzas una oferta pública inicial?, bromeó Nathan una noche al verme organizar los asientos para la ceremonia con un sistema de colores que tenía en cuenta la tensión intrafamiliar, la alineación corporativa y los rumores de infidelidad. Levanté la vista del historial. Ambos. Él se rió, se inclinó sobre la mesa y me besó la comisura de los labios. Me alegra que seas tú, dijo, aunque todo esto parezca una conferencia de prensa disfrazada. Quería creerle. La boda se celebraría en el Hotel Ashby, un emblemático edificio de Manhattan reservado solo para la clase de personas cuyos nombres no necesitaban presentación. Lo había elegido no solo por su grandeza, sino porque fue donde mis padres renovaron sus votos, antes de la traición, antes de que mi madre supiera cómo era una segunda familia en Ginebra. El salón de baile tendría capacidad para 400 invitados. Lámparas de araña de cristal austriaco brillarían sobre mesas vestidas de marfil y oro. Cada asiento llevaría una tarjeta de vitela personalizada, prensada a mano. Mi vestido, una colaboración entre 2 casas de alta costura, estaba bajo vigilancia las 24 horas en una sala de exposición en Madison. No dejaba nada al azar. Estás trabajando demasiado, me dijo Nathan una noche frotándome los hombros mientras yo miraba mi portátil.
Había aparecido inesperadamente, trayendo comida para llevar de un pequeño local que nos encantaba en Tribeca. Eché la cabeza hacia atrás. Trabajar es mi forma de respirar. Respirar es como la mayoría de la gente respira. Esbocé una leve sonrisa. Entonces la mayoría de la gente debería aprender mejores hábitos. Se inclinó hacia adelante apoyando la barbilla en mi hombro. No tienes que ser perfecto todo el tiempo. Sí, dije cerrando la laptop. Lo hago. Mi hermana Vanessa llegó a casa 2 semanas antes de la boda. Había estado terminando una residencia de diseño en Milán. Algo artístico, algo vagamente competitivo. Vanessa siempre había vivido a mi sombra, pero nunca le molestó. O si lo hizo, nunca lo demostró. Dime que al menos hiciste hueco para el champán en esta fiesta, dijo, mirando mi carpeta de bodas de 6 grifos. Llevaba una blusa de seda del color de la fortuna antigua y olía a cítricos importados y libertad. Hay una cata de Dom Perignon programada para el jueves, dije. ¿Estás en el comité de maridaje? Hizo un saludo fingiendo. Por fin, algo para lo que estoy cualificado. Éramos cercanos. No una cercanía confesional, sino la clase de cercanía que nace de protegernos mutuamente en una casa que valoraba más la reputación que la verdad. Ella fue la única que supo cuando me enteré de la amante de nuestro padre. La única que me abrazó cuando me derrumbé en la lavandería a los 15, demasiado orgullosa para llorar en mi propia habitación. ¿Estás bien?, preguntó ahora con más seriedad. Me caso con alguien a quien conozco de toda la vida, dije. Nuestras empresas se fusionan. Nuestras familias están unidas. ¿Qué podría salir mal? Vanessa me miró fijamente un buen rato. Esa no es la respuesta. 2 noches antes de la ceremonia, celebramos la cena de ensayo final en la Casa Carter, una elegante casa de piedra rojiza de 6 pisos, adornada con pinturas al óleo ancestrales y 3 generaciones de arrepentimiento. Nathan lucía hermoso bajo la luz de la lámpara. Su sonrisa era espontánea. Me tomó la mano un buen rato y me besó la sien mientras me presentaba a los inversores extranjeros como mi futura media naranja. Charles Carter estaba de pie al fondo de la sala, haciendo girar su bebida, observándolo todo. Me miró como quien inspecciona una pintura rara, intentando decidir si era una obra maestra o una falsificación. Te he subestimado, dijo cuando por fin hablamos. Eso te haría igual a todos los demás, respondí. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. No finjamos que esto es amor, Sabrina. Nunca lo ha sido. No pretendo, dije, calma como el agua. Y no necesito que lo sea. Levantó su copa en un brindis fingido. Por hijas despiadadas. Y por hijos incompetentes, respondí chocando su copa con la mía. La noche anterior a la boda no dormí. Me quedé frente a los enormes ventanales de mi suite en la Torre Ashby, contemplando el horizonte de Manhattan. La ciudad latía en silencio sin saber que todo aquello para lo que me había pasado la vida preparándome estaba a menos de 24 horas de distancia. Busqué el anillo que llevaba en el dedo. El zafiro que Nathan me había regalado. Estaba frío. No del metal. De memoria. Me dije que lo amaba. Que estábamos construyendo algo atemporal. Que esto no era solo un negocio. Pero en lo más profundo de mí, en esa parte que nunca dejé hablar, sabía que no era así. No quería casi amor. Quería algo real. Aunque no creyera merecerlo. La mañana de la boda llegó como un cuadro. Brillante azul, impecable. Me vestí sola. Sin damas de honor. Sin flashes. Solo yo, el vestido y el silencio. Miranda esperaba fuera de la suite, portapapeles en mano. Todos en sus puestos. Me miré al espejo por última vez. La mujer que me devolvía la mirada era la elegancia personificada. Líneas definidas, ojos serenos, labios pintados de un tono llamado rojo ambición. No sonreí. Pero asentí. Estoy listo. El gran salón Ashby nunca lució tan magnífico. 400 de las personas más poderosas de Nueva York estaban sentadas en filas perfectamente alineadas, vestidas con esplendor de etiqueta bajo un techo de lámparas de araña de Murano soplado a mano. Orquídeas color marfil caían como lluvia desde esferas de cristal suspendidas.
Un cuarteto de cuerda tocó los primeros acordes de Claire de Lune mientras yo caminaba hacia el altar. No estaba nervioso. No tenía esperanzas. Estaba listo. Todo me había conducido a este momento. Una vida de responsabilidad, de control silencioso, de convertirme en una mujer a la que nadie podía tocar. Hoy me convertía en un nombre de la familia Carter y, de hecho, en la verdadera gobernante de Alice Carter Holdings. Se firmó el contrato. Se reestructuraron los puestos del Consejo de Administración. Se armonizaron las participaciones conjuntas en Asia y Dubái. Solo faltaba la ceremonia. Nathan estaba de pie en el altar con un smoking a medida de Tom Ford, con los labios ligeramente entreabiertos y la mirada fija en la mía. Llevaba el pelo peinado como me gustaba, con raya a un lado, lo suficientemente despeinado como para parecer humano. Por un instante se parecía al niño en el césped con una caja de jugo, el que me había pedido que trepara a los árboles. Pero ese niño había crecido, y yo también. La música se suavizó. El pastor sonrió. Queridos, estamos reunidos aquí hoy. Apenas escuché el resto. Mi mente estaba calculando. Invitados, alianzas, cobertura mediática. Vi a Charles Carter sentado en primera fila, con expresión indescifrable. Mi padre a su lado con expresión tensa pero orgullosa. Vanessa, con un vestido de seda azul pálido, estaba sentada en la tercera fila, con la mirada fija en Nathan. Tenía las manos entrelazadas suavemente sobre el regazo. El ministro se giró hacia Nathan. Nathaniel James Carter, ¿aceptas a Sabrina Catherine Ellis como tu legítima esposa? El salón contuvo la respiración. Nathan tensó la mandíbula. Un músculo se contrajo cerca de su sien. Se me encogió el estómago. Entonces sus ojos, esos ojos color avellana que había memorizado durante cientos de noches, se desviaron, se alejaron de mí, pasaron de largo, hacia algo, alguien entre la multitud. No me giré de inmediato. No tuve que hacerlo. Lo sentí como si la gravedad me llevara a otro centro. Lentamente seguí su mirada. A Vanessa. Sus manos ya no estaban cruzadas sobre su regazo. Descansaban sobre su vientre protectoras. El movimiento fue pequeño pero inconfundible. Un gesto que no pertenecía a una boda. Un gesto que pertenecía a un consultorio médico. En un anuncio. No aquí. No ahora. No con mi prometida. Me volví hacia Nathan. Sus labios se separaron. Sí, empezó con la voz apenas por encima de un susurro. No puedo con esto. Hubo un instante de silencio. Un vacío. Y luego ruido. Jadeos, crujidos, murmullos confusos. Lo siento, Sabrina, dijo Nathan, retrocediendo un paso con las manos en alto como si se rindiera. Detrás de mí, el cuarteto se quedó en silencio confundido. En algún lugar cerca del fondo, una cámara hizo clic. La inhalación de mi madre sonó como un grito en el silencio. Miré a Nathan un buen rato. Se estremeció como si esperara una bofetada o un colapso. Tenía los ojos muy abiertos. Sentía culpa. Asentí. Entiendo, dije con claridad en voz alta a la sala. Luego me quité el anillo de compromiso. Un zafiro de 3 quilates engastado en platino. La coloqué con cuidado en la Biblia del pastor. Las exclamaciones resonaron por el salón como el viento en un campo. Me giré. Y caminé por el pasillo. Sola. Al pasar la primera fila, me detuve junto a Charles Carter. Se levantó un poco como para interceptarme, pero me incliné hacia su oído y le susurré, cláusula 14, C. Deberías haberla leído con más atención. Su rostro palideció. Lo entendió. La cláusula, incluida en el contrato complementario de fusión, fue idea mía. Decía que en caso de que algún miembro de la familia Carter cancelara públicamente la boda antes de la firma final, Alice Global conservaría la participación mayoritaria, no de forma conjunta, sino en su totalidad. Y no a mi padre. Para mí. Él no lo había visto. Tampoco el equipo legal de Carter. Me había asegurado de ello. Me enderecé, levanté la barbilla y seguí caminando. Las grandes puertas del salón de baile se abrieron ante mí.
El personal del hotel se quedó paralizado, incrédulo. A uno se le cayó una bandeja de copas de champán. El estruendo resonó como un disparo. Afuera el Rolls Royce estaba parado junto a la acera. El conductor abrió la puerta con cara de confusión. Entré. Solo. Me miró por el espejo. ¿Sin marido?, preguntó sin poder contenerse. No, dije en voz baja. Solo un futuro. Para cuando salimos del hotel, ya me había quitado el velo. Mis dedos no temblaban cuando metí la mano en el bolso y saqué el teléfono. Solo había un número debajo en caso de emergencia. No era mi padre. No fue mi madre. Ni siquiera fue mi asistente. Fue el señor Blackwell. Contestó al primer tono. Sí, señora Ellis. Ejecute el plan Orión, dije. Mi voz no tembló. Esos. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Entendido. La llamada terminó. La ciudad se desdibujó ante la ventana. No lloré. Había dejado de llorar hacía años. Regresé al ático. El de la calle 87 con vistas a Central Park. Era mío, lo compré con mi propio dinero, con mi propio patrimonio. El conserje hizo una reverencia, con el rostro desgarrado por la compasión. No lo necesitaba. Una vez dentro me quité los Louboutins personalizados que había usado para él. Me quité el vestido. Lo dejé caer sobre el mármol como algo muerto. Enfundada en una combinación de seda, caminé hacia los ventanales y contemplé Manhattan. Las luces de la ciudad parpadeaban. Llevé una copa de champán intacto a la copa. A ti, Vanessa, susurré. Y al imperio que me acabas de entregar. 3 horas después, mis redes sociales estaban en llamas. La boda que no fue tendencia en las plataformas. Capturas de pantalla. Teorías. Fotos de paparazzi. Hashtags que no me importaban. Mi asistente Miranda me llamó 5 veces. No contesté. Mi madre me envió un mensaje. Mi padre me envió un correo electrónico. Vanessa, llamaste una vez. Lo dejé sonar. Luego escribí un solo comando en un navegador privado de mi portátil. Alice Carter Holdings, acceso seguro al portal de backend. Ingresé la contraseña, E14G Rosegold, Orion. Se abrió el sitio. Apareció un panel de control. Distribución de activos. Se activan las cláusulas. Protocolos legales de emergencia. Hice clic en confirmar, bajo la cláusula que Charles Carter debería haber eliminado cuando tuvo la oportunidad. La transferencia fue instantánea. Ahora poseía el 52% de Alice Carter Holdings. La empresa, el poder, el imperio. Todo mío. Nathan me había dejado en el altar. Pero al hacerlo me entregó el único voto que realmente había deseado. Control. 3 días después de la boda que no se celebró, me senté en mi oficina, en el piso 52 de la Torre Alice, viendo cómo la lluvia cortaba el horizonte como si fueran tajos en el cristal. La ciudad se veía diferente a pesar de la tormenta. Más suave, borroso, como si fingiera no reconocerme. No importaba. Yo tampoco me reconocía. No había salido del edificio desde que bajé del ascensor aquel domingo por la tarde en combinación. Mi vestido de novia estaba tirado en el suelo de mármol de mi ático. Mi equipo supuso que estaba de luto. No sabían que dentro de mi silencio, algo preciso y despiadado florecía. No estaba devastado. Estaba calculando. Me habían entrenado para la potencia desde que aprendí a caminar. Pero ahora no era solo Alice Aris. Yo era el accionista mayoritario de Alice Carter Holdings. Y quienes creían haberme destrozado no tenían ni idea de que solo me habían liberado. No hubo conferencia de prensa. Sin declaraciones en redes sociales. Sin entrevistas. Solo una campaña de rumores en todas las salas de juntas importantes. No lloró. Se alejó sonriendo. Ahora es dueña de todo, ¿verdad? Que se pregunten. Tomé un sorbo de café y volví a la carpeta negra que Catherine había dejado en mi escritorio esa mañana.
Todo lo que solicitó del archivo, señora Alice, había dicho con la voz entrecortada como siempre. Está todo aquí. Estampado en la parte superior con tinta plateada. Carter Alice Holdings. Formación y estructura. Lo abrí y contemplé los últimos 15 años de historia curada. Primero, las fotografías. Nathan y yo, de 7 años, construíamos castillos de arena en una playa de Hampton. Mi padre y Charles Carter al fondo, puros en mano, hablando de fusiones y legados mientras jugábamos a la ficción en la arena. Vanessa no estaba en ninguno de ellos. No la habían invitado a esos primeros viajes. Era demasiado joven. Demasiado delicada. En aquel entonces Nathan era mi único amigo. Me había gustado de verdad. Antes de que todo se centrara en negocios, linaje y compatibilidad calculada, compartíamos cosas que ningún contrato podía definir. Pero eso fue hace mucho tiempo, y yo ya no era una niña. Aparté las fotos y saqué otro archivo, uno que no estaba en el portafolio, sino en mi colección privada. Era una fotografía de mi graduación universitaria. Nathan a un lado, yo en el centro y al otro, Jonathan Wright, el hermano menor de Charles Carter, es profesor de finanzas, socio tácito, un hombre demasiado perspicaz para sobrevivir en la familia Carter y Res. Entido. Había sido mi mentor, mi estratega y durante un tiempo, mi confidente más cercano. Tienes la mente para la guerra, me dijo Jonathan una vez, pero la paciencia para el imperio. Eso es raro, Sabrina. No lo malgastes en sentimentalismo. Él fue quien me enseñó a leer un balance como un detector de mentiras, a detectar el blanqueo de capitales en filiales estratificadas, a actuar con discreción mientras todos los demás gritaban. También me prometió algo antes de morir. Algún día había dicho, no necesitarás a Aegis Global ni a Carter y Company. Serás el mercado. Y entonces, hace 3 años, el yate de Jonathan naufragó accidentalmente en el Caribe. Murió solo. Se dictaminó que la causa fue un fallo mecánico. Pero nunca lo creí, sobre todo después de que Charles tomara el control de las acciones silenciosas de Jonathan en Carter y Company. Menos de 2 semanas después, recordé el panegírico. Recordé las lágrimas de cortesía. Recordé la expresión de Charles cuando le pregunté si Jonathan había actualizado su testamento. Parpadeó y dijo, ¿y ahora qué importa? Fue Jonathan quien introdujo la idea de las cláusulas de contingencia, mecanismos de control de propiedad ocultos en los contratos de fusión, que solo podían activarse en condiciones muy específicas y públicamente humillantes, como por ejemplo, ser abandonado en el altar. La cláusula 14C no fue escrita para Nathan. Fue escrita para mí. Jonathan me lo había advertido ya entonces. Ámalo si quieres, pero nunca dejes que sea tu plan. Me dirigí a mi portátil y abrí el archivo seguro que Jonathan había creado antes de morir. Una carpeta cifrada de 16 dígitos, de la que solo yo tenía el código de descifrado. Dentro había planos legales, notas sobre empresas fantasma y un mapa parcial de los negocios más oscuros de Carter y Company. Había estado reuniendo pruebas. Y ahora era mío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Catherine. Está aquí. No hay cita. ¿Quieres que lo despida? Me quedé mirando el nombre en la pantalla. Nathan. Hice una pausa. Luego escribí, todavía no. Que esperara 30 minutos. No esperé en silencio. En cambio cogí el teléfono y llamé al señor Blackwell. Respondió de inmediato. Señora Aegis. Ponga al equipo de auditoría legal en espera, dije. Necesitaremos un análisis forense completo de cada cuenta Carter vinculada a nuestros activos fusionados. Creí que estábamos esperando. Ya no hay que esperar. Un instante de silencio. Entendido. Cuando por fin le permitieron entrar a Nathan a mi oficina, parecía que no había dormido. Ojeras. Hombros caídos. El smoking perfecto, ahora sustituido por una chaqueta azul marino y vergüenza visible. Sabrina. Levanté la mano. No hables todavía. Se quedó de pie, moviéndose torpemente entre los pies. Yo solo. Sé que no hay excusa. No la hay. No sabía cómo decírtelo. No fue. Vanessa no quiso que pasara así.
Estábamos borrachos. Una vez. Incliné ligeramente la cabeza. Él confundió eso con suavidad. Está embarazada. Eso ya lo sabía. Solo que no sabía si el niño era real. ¿O una estratagema? ¿Y tu solución fue humillarme públicamente?, pregunté con calma. Su rostro se contrajo de culpa. Entré en pánico. No corregí. Fuiste un cobarde. No dijo nada. Me puse de pie y rodeé el escritorio, deteniéndome a centímetros de él. No me perdiste, Nathan. Lo perdiste todo. Sus ojos se movían. Mi padre está furioso. Pero dice que si lo devuelves. Me reí suavemente. ¿Sigues pensando que estoy aquí para negociar? Solo pensé que tal vez. Su voz vaciló. ¿Todavía me amas? Lo estudié. Quizás alguna vez lo hice. Ya no estaba seguro. Quizás no me interesaba averiguarlo. El amor no sobrevive a la traición. Dije. Y el imperio de tu familia tampoco. Apretó la mandíbula. Regresé a mi asiento y pulsé el intercomunicador. Catherine lo despidió. Cuando la puerta se cerró tras él, susurré para mí misma, que empiece la tormenta. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la planta ejecutiva de Alice Carter Holdings. Hacía casi 4 semanas que no estaba aquí. Desde la boda. Desde la traición de Nathan. El aire se sentía igual de frío, fresco y filtrado, pero algo había cambiado. Yo. Atrás quedaron las suaves ondas de cabello rubio miel que mi madre había adorado. En su lugar, llevaba un elegante corte bob negro con raya al lado. Sus bordes afilados rozaban el cuello de mi abrigo como si fueran signos de puntuación. No llevaba el color crema Alice ni el azul marino Carter. Vestía de negro. Todo a medida. Todo mío. La recepcionista que una vez asistió a mi fiesta de compromiso y derramó champán de la emoción por el anuncio parpadeó confundida cuando pasé junto a su escritorio. La señorita Alice. Sé a dónde voy. Dije sin bajar el ritmo. Su boca se abrió y luego se cerró. Bien. Las puertas de la sala de juntas estaban cerradas como era de esperar. Miré mi reloj. 7 minutos después de la hora de inicio programada. Perfecto. Charles Carter ya estaría en plena presentación, intentando proyectar control como si el último mes no hubiera desestabilizado todo lo que había construido. No llamé. Empujé las puertas como si fueran mías. Como ahora lo eran. 20 cabezas se giraron. El silencio invadió la sala. Charles estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de caoba. Una mano en un control remoto. La otra en un gesto de la mano, frente a una proyección trimestral. Nathan estaba sentado a su derecha. Su postura era rígida. Su rostro estaba pálido. Sus ojos se encontraron con los míos. Ancho. Ilegible. Y luego cayó sobre la mesa pulida. Señorita Alice, dijo Charles recuperándose con una sonrisa de 2 prácticas. Esta es una sesión cerrada solo para miembros de la junta directiva de Alice Carter. Si desea programar una cita, no será necesario. Dije acercándome a la mesa. Dejé una cartera de cuero frente a Harold Whitman, director legal y fiel a Carter desde hacía mucho tiempo. Una vez me había llamado querida en todos los almuerzos de accionistas. Hoy no lo hizo. Esta es una notificación certificada de transferencia de participación mayoritaria. Dije con frialdad. A las 9 de la mañana de ayer, poseía el 52% de las acciones con derecho a voto de Alice Carter Holdings. Jadeos. Murmullos. Las patas de la silla rozaron contra la madera pulida. Las manos de Harold temblaron al abrir el documento. Esto no puede ser correcto, murmuró, escaneando las firmas. Lo es, dije. Cláusula 14.c. La boda fue cancelada públicamente por un heredero de los Carter. La cláusula se activó automáticamente. Tu descuido no me incumbe. El rostro de Charles palideció. Tonterías, espetó. Esa cláusula era meramente protocolaria. No era ejecutable.
Entonces no deberías haberlo firmado, respondí. Pero lo hizo. Y los documentos fueron verificados por tu propio abogado. Podemos revisarlos de nuevo si quieres. Me volví hacia Harold. Pero eso podría retrasar lo que voy a decir. Harold miró a Charles. Charles no asintió, pero tampoco lo detuvo. La cláusula es válida, dijo Harold en voz baja. Y las acciones ahora están bajo la autoridad de la señorita Alice. La sala estalló. No me moví. Esperé. Cuando el ruido se apagó, hablé. Esta reunión continuará, dije. Pero tienes razón en una cosa, Charles. Me dirigí a la cabecera de la mesa. Dije que tus servicios como oficial al mando ya no son necesarios. Charles no se movió al principio. Luego se acercó demasiado. No te saldrás con la tuya, susurró. Me incliné más cerca. Ya lo había hecho. Señalé el asiento. No se opuso. Se hizo a un lado. Me senté a la cabecera de la mesa, no al lado de un hombre ni detrás de uno, ni esperando mi turno en silencio. Tomé mi lugar. Comenzaré solicitando una auditoría forense completa, dije. Todas las cuentas de Ellis Carter de los últimos 5 años. Quiero prestar especial atención a las transacciones offshore y las transferencias de filiales tras el fallecimiento de Jonathan Wright. Su nombre saltó a la fama. El hermano menor de Richard. El tío de Nathan. Mi mentor. Varios miembros de la junta directiva se removieron en sus sillas, evitando el contacto visual. Uno se aclaró la garganta. Otro garabateó algo en un bloc de notas que evidentemente ya estaba en blanco. Lo sabían. Siempre lo supieron. Y para que quede claro, continué, esto no es venganza. Miré a Nathan. Su garganta se movió. No habló. Esto, dije, es justicia. Por Jonathan. Por lo que le arrebataron. Y por lo que nos negaron a todos en nombre del legado de Carter. Nadie discutió. Nadie se puso de pie. Mi primera semana como director ejecutivo interino fue quirúrgica. No empecé con la gente a la que Charles había entrenado para obedecer. No quería aduladores. Fui en busca de sus enemigos. Los aliados de Jonathan. Personas como Eliza Chin, quien fuera la estratega financiera principal de la empresa antes de que Charles la reestructurara y la relegara a una oficina administrativa en Singapur. Ella mantuvo un perfil bajo, presentó informes que nadie leyó y elaboró discretamente sus propios planes de contingencia. La traje de vuelta. Le di la oficina de la esquina frente a la mía. James Novak, el asesor legal de Jonathan, se mudó a Tokio con el pretexto de la estrategia para Asia-Pacífico la semana después del funeral. Estaba en el siguiente vuelo nocturno a casa. Y la doctora Amara Akefer, es jefa de investigación y una mente brillante a quien Charles animó a jubilarse anticipadamente a los 52 años. Regresó con una voz más aguda y la misma perspicacia inigualable. No me eran leales. Todavía no. Pero sí le habían sido leales a Jonathan. Y eso fue suficiente. Para el viernes, la planta ejecutiva había cambiado. Las fotos de Charles y Nathan habían desaparecido de las paredes. El nuevo logotipo provisional con tipografía neutra se ubicaba donde antes colgaba el escudo de la familia Carter. Mi nombre aún no aparecía en los comunicados de prensa. Pero lo estaría. No todos estaban contentos. Marcus Reid, el actual director financiero y el confidente más cercano de Charles, programó una reunión privada conmigo ese viernes por la tarde. Llegó con un traje de raya diplomática color carbón y una sonrisa artificial. Has causado un gran revuelo, dijo sentándose frente a mi escritorio sin esperar a que lo invitara. ¿Has venido a halagarme, Marcus?, pregunté sin levantar la vista. Se rió entre dientes. Solo estoy afirmando hechos. Pero tengo inquietudes. Supuse que las tendrías. Reactivar el antiguo equipo de Jonathan, dijo, generará preguntas. Se supone que así será. Te estás ganando enemigos. Miré hacia arriba. Lo dices como si fuera una advertencia. Lo es. Dejé el bolígrafo. Marcus, esta compañía está llena de gente que vio morir a Jonathan y guardó silencio.
Eso me convierte en un enemigo bueno. Al menos ahora sé quién es quién. Se movió hacia adelante apoyando las palmas de las manos en mi escritorio. Richard Carter construyó este imperio. Nunca fue para ti. Me incliné. Richard Carter cometió un error que me preocupa, dije en voz baja. Me subestimó. No lo repitas. Sonrió con fuerza. Anotado. Cuando se fue, no me relajé. Tomé el teléfono. Catherine. Dije, sí, señorita Ellis. Quiero todo sobre Marcus Reid. Finanzas. Llamadas. Reuniones fuera de los libros. Y cualquier cosa que lo vincule con cuentas en el extranjero. Hubo una pausa. Ya estoy trabajando en ello. Esa noche entré sola a mi ático, igual que después de la boda. Pero esta vez no me sentí abandonada. Me sentí alineada. Había comenzado. El imperio ya no era suyo. Era mío. Y apenas estaba empezando. Los documentos eran interminables, facturas, registros de cuentas en el extranjero, hojas de cálculo cifradas, correos electrónicos censurados. Se extendían por mi escritorio como un mapa de un reino que nadie quería reclamar, excepto yo. Había pasado los últimos 6 días enterrado en las sombras que Jonathan Wright intentó exponer antes de morir. Ahora seguía las migajas de pan. Y todos conducían a Charles Carter. Pero algo no cuadraba. No era solo codicia. Era miedo. La lluvia golpeaba las paredes de cristal de mi ático mientras yo, de pie en la sala a las 3:12 de la madrugada, estaba descalzo con una bata de seda negra, mirando el disco duro cifrado que Eliza me había entregado horas antes. Extraído de antiguas copias de seguridad del servidor, había dicho. Jonathan guardó copias. Las marcas de tiempo coinciden con su último inicio de sesión conocido. La noche antes de su muerte. La noche que subió a su yate. La noche que se hundió el Cassandra. Inserté la unidad. Se abrió una carpeta. /JW/prioridad. Dentro había 3 subcarpetas. Cuentas. Correspondencia. Informes finales. Primero hice clic en correspondencia. Ahí estaba el último correo electrónico que Jonathan envió. AS.alice@aliceglobal.com. Asunto. Urgente. Algo no está bien. Charles ha estado moviendo grandes sumas de dinero de sus libros. Cantidades significativas. He descubierto algo más que una mala gestión financiera. Sabrina, esto es más profundo. Tenemos que hablar cuando regrese. No se lo digas a nadie. Nunca regresó. El correo electrónico tenía fecha de las 4 o 7 de la tarde. El Cassandra tenía previsto partir a las 10 de la mañana del día siguiente. Me recosté en la silla, con el corazón latiéndome con fuerza. No por miedo, sino por claridad. Jonathan no había muerto por accidente. Lo habían silenciado. Me mudé a la sección de cuentas. Dentro. Docenas de hojas de cálculo. Registros de transferencias internacionales. Rastros de empresas fantasma con origen en Europa del Este. Enrutamiento a través de filiales en grandes cantidades, bajo contratos de construcción y honorarios de consultoría internacional. Las cantidades. Cientos de millones. Algunos datan de hace casi una década. Blanqueado a través de empresas ficticias de Carter y CIA. El expediente final estaba etiquetado como Midas e IGFW. Lo abrí. Un diagrama de flujo con nombres, etiquetas de empresas, porcentajes. Y un nombre reaparecía constantemente en los puntos de unión, Richard Novak. Un nombre que no reconocí. Busqué en nuestro directorio interno. Nada. Luego busqué en las comunicaciones internas con acceso cifrado. Nada. Finalmente revisé los registros privados de Jonathan. En una lista titulada alias Charles Carter, la encontré. Richard Novak es igual a Charles Carter. Alias usado para pagos irrastreables. Un nombre creado para evitar las alertas del IRS y la FSA. Oculto encifrado por capas. No era solo Jonathan quien lo sabía.
Charles lo había planeado todo. Incluso una identidad falsa. Incluyendo la muerte de su hermano. Sonó mi intercomunicador. La voz de Catherine. Señorita Ellis. ¿Hay alguien aquí para verla? No es necesario concertar una cita. No tiene asistente. Dice que se llama Christopher Carter. Me quedé paralizado. Christopher. Repetí. Ella dudó. Dice que se trata de Jonathan. Que suba. La última vez que vi a Christopher Carter fue en una reunión familiar hace 2 años. Alto, desaliñado, más callado que su hermano mayor, Nathan, y mucho menos interesado en los negocios. Era el segundo hijo de Charles el Blando según los chismes corporativos. Pintaba. Estudió arquitectura en Berlín. Se rumoreaba que era la decepción de la familia. Pero cuando entró en mi oficina, no parecía una decepción. Parecía alguien que cargaba con una verdad demasiado pesada para un solo hombre. Sabrina, dijo cerrando la puerta tras él. Christopher. Nos miramos fijamente un momento. Necesito hablar contigo, dijo. Sobre lo que realmente le pasó a Jonathan. Y sobre lo que mi padre planea hacerte. Sacó una memoria USB de su abrigo y me la entregó. He estado recopilando pruebas desde que Jonathan murió. Era como un segundo padre para mí. ¿Por qué yo?, pregunté mientras conectaba el disco. ¿Por qué traer esto ahora? Porque mi padre está desesperado, dijo. Y no estás a salvo. Los archivos se cargaron. Docenas de ellos. Grabaciones de llamadas telefónicas entre Charles y consultores extranjeros. Transferencias bancarias a empresas fantasma en Letonia y Chipre. Transcripción de una nota de voz. Si Jonathan habla, estamos perdidos. Es él o nosotros. Imágenes de vigilancia. Granulado en blanco y negro. Anticuado. 2 noches antes del hundimiento del Cassandra. Un muelle deportivo. El yate de Jonathan. El Cassandra. Todavía amarrado. Una figura en la sombra se acerca a un hombre que trabaja en el barco. La figura se inclina. Le entrega un sobre. Se gira. Camina hacia la cámara. Incluso en baja resolución reconocí esa cara. Charles Carter. ¿Cómo la conseguiste?, susurré. Christopher se sentó frente a mí, con los hombros encorvados y los ojos inyectados en sangre. Lo he estado observando durante años, dijo. Después de la muerte de mi madre, cambió. Jonathan fue el único que le plantó cara. ¿Y tú?, pregunté. Me quedé callado. Hasta que me di cuenta del precio del silencio. Mi mente se aceleró. Mi respiración no. ¿Qué está planeando?, pregunté. Christopher levantó la vista con una mirada atormentada. Destruirte, dijo. Ya perdió la empresa. Pero si das un paso en falso, enterrará a todos los involucrados. Mi voz se agudizó. ¿Está atacando a mi familia? Christopher dudó. Lo oí decir algo sobre tus padres. Que necesitaban contención. Me puse de pie al instante y contesté el teléfono. Blackwell contestó al segundo timbre. Sáquenlos, dije. Esta noche. Propiedad en Suiza. Jet privado. Ruta no pública. Sin rastros de papel. Y envía un equipo de seguridad. Nivel 4. No me cuestionó. Nunca lo hizo. Al terminar la llamada, volví a mirar a Christopher. Gracias por decírmelo. Parecía inseguro. No confío fácilmente, añadí. Así que no confundas esto con una alianza. Todavía no. Él asintió. No deberías confiar en nadie, dijo en voz baja. Y menos en alguien llamado Carter. Esa noche, después de que Christopher se fuera, volví a asomarme a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal como estática. Una limpieza fría e implacable. Miré hacia Manhattan, a la vibrante red de luces y acero que una vez me pareció un campo de batalla. No, era un tablero de ajedrez. Y yo acababa de conquistar la reina. La pantalla se dividió en 2 mitades.
A un lado, Charles Carter, de pie en un podio en la sala de prensa Davis Carter, vestido con un sobrio traje gris y corbata roja, llevaba el escudo de Carter prendido en la solapa. Al otro el teletipo de la compañía, parpadeando en tiempo real mientras comenzaba a bajar. Ya había bajado un 3% antes de que dijera una sola palabra. Parece sereno, murmuró Eliza a mi lado, de brazos cruzados. Demasiado sereno, dijo James Novak desde el otro lado de la sala. Lo que significa que miente. Permanecí en silencio con los brazos a los costados, observando cómo el hombre al que acababa de derrocar intentaba recuperar su trono de la única manera que hombres como Charles conocían. Con una cámara. Y una mentira. Con gran pesar comenzó Charles con voz pausada y mesurada, debo abordar los recientes acontecimientos en Aegis Carter Holdings. Hizo una pausa. Bajaron la mirada. Ensayaron tristeza. Durante la última semana, hemos descubierto evidencia inquietante que sugiere una manipulación deliberada de nuestra fusión corporativa y de nuestra estructura financiera y estratégica por parte de la señorita Sabrina Aegis. Ahí estaba el porqué expresado con claridad, sin vacilación. El precio de las acciones volvió a caer, otro 2%. A mi lado, la doctora Akefer negó con la cabeza. Está usando tu silencio como arma, dijo. No le gustará lo que pase cuando hable, respondí. Los reporteros en la sala de prensa se inclinaron hacia adelante. Las cámaras hicieron clic. Las luces destellaron. Entonces apareció Nathan caminando junto a su padre, vestido con un traje azul marino y con el aspecto de un hombre que apenas se mantenía en pie. No se enfrentó directamente a las cámaras. Lo que lo hacía parecer creíble. Lo que me enfureció. Nunca quise que esto se hiciera público, dijo Nathan con voz tensa. Pero la señorita Aegis usó su acceso a nuestra relación privada para manipular los registros internos de la empresa, en concreto los documentos relacionados con mi difunto tío, Jonathan Wright. Parpadeé. Había anticipado mentiras. Pero eso. Me estaba acusando de falsificar el testamento. Falsificando comunicaciones de Jonathan. Estaba reescribiendo la historia ante el mundo. Ella tenía acceso a los archivos privados de mi tío, continuó Nathan. Y tenemos pruebas de que los alteró para crear la ilusión de una irregularidad donde no la había. Los periodistas estallaron en preguntas. Charles levantó una mano. A la luz de estos hallazgos, dijo, solicitamos formalmente a la Junta Directiva de Aegis Carter Holdings que suspenda a la señorita Aegis de sus funciones ejecutivas en espera de una investigación penal completa. Las acciones cayeron otro 4%. Apagué el televisor. El silencio invadió la suite ejecutiva. Al otro lado de la pared de cristal de mi oficina, los empleados miraban sus teléfonos con ansiedad, susurrando en voz baja. Podía sentir el peso de sus miradas. Mi imperio se tambaleaba, pero no se derrumbaba. Marcus está detrás de esto, dijo Eliza rotundamente. Tiene acceso. Conoce el lenguaje que usaron Jonathan y tú. Les ayudó a construir la narrativa. No será el único, dije. James se acercó. Deberíamos considerar publicar una contradeclaración. Todavía no, dije. ¿Por qué?, preguntó. Porque la verdad no necesita precipitarse. Solo necesita aterrizar. Catherine entró un momento después con un sobresellado. Esto llegó para ti ahora mismo. Marcado como urgente. Entregado en mano. Sin remitente. Lo tomé. Lo abrí. Dentro había una sola nota, escrita con la fuente preferida de Charles. 24 horas. Dimite y devuelve el control, o te revelaré todo lo que sé sobre tu padre. Tú decides. Miré el papel. Luego en la habitación. La expresión de Eliza se endureció. Está fanfarroneando. No, dije en voz baja. No lo es. Mi padre había sido muchas cosas, distante, ambicioso, frío. Pero limpio, claro. Durante años operó en zonas grises. Nada que pudiera probar. Pero ya era suficiente lo que sospechaba. Charles tenía constancia de eso. Apuesta a que sacrificaré la justicia para proteger a mi familia, murmuré. Lo harás, dijo una voz detrás de mí. Me giré.
Christopher. Había entrado sin fanfarrias, como solía hacer ahora. Cada día se parecía más a su tío. Solemne, firme, observando la sala como si siempre estuviera calculando dónde daría el siguiente paso. Aún no lo he decidido, dije. Pero la verdad era, sí. Protegería a mi familia. Aunque eso significara sangrar primero. El intercomunicador volvió a sonar. La señorita Alice Victoria está en la línea 1. Dice que es urgente. La sala quedó en silencio. Pónganla en altavoz. Catherine asintió. Un clic. Luego su voz. Sabrina, necesito verte. Es por Charles. Es importante. Mis dedos se cerraron en el borde del escritorio. ¿Por qué viniste a mí?, pregunté con voz afilada como un bisturí. Ya le diste todo. No lo entiendes. Está planeando algo peor que todo lo que conocía. Ya no te ataca solo a ti. ¿De qué hablas?, dije con frialdad. Hubo un instante de silencio. Entonces nos vemos. Por favor. Hotel Millennium. Habitación 1214. Encontré algo que él no sabe que tengo. La comunicación se cortó. Está fanfarroneando, dijo James. Está aterrorizada, replicó Eliza. Ya la oíste. Ya ha causado bastante daño. Ella podría ser nuestra puerta de entrada, dijo Christopher. Todos se giraron hacia mí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Miré el horizonte. Las acciones seguían bajando. El nombre de mi padre era ahora moneda de cambio. Y la única mujer que podría tener la pieza que faltaba era la hermana que arruinó mi vida. Iré, dije. Christopher dio un paso adelante. Voy contigo. No discutí. Salimos del edificio en silencio por la salida trasera. Mientras el coche se metía en el tráfico, no dije nada. Solo me quedé mirando el sobre en mi regazo y pensé que Charles acababa de declararme la guerra, y que ya no me quedaba otra opción que defenderme. El Hotel Millennium siempre olía a dinero frío y discreción. La habitación 1214 estaba al final del pasillo. La alfombra de felpa amortiguaba mis pasos, pero nada aliviaba la tensión. Christopher caminaba a mi lado en silencio con las manos en los bolsillos del abrigo. No me preguntó por qué no había enviado a seguridad. Ni siquiera me preguntó por qué hacía esto. Sabía que a veces la única manera de salir de una trampa es atravesándola. Llamé una vez. La puerta se abrió al instante. Victoria estaba allí con el mismo aspecto que el fantasma de mi hermana. Su piel estaba pálida bajo el exceso de maquillaje. Sus ojos estaban ensombrecidos por el insomnio. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre. Un gesto que una vez me persiguió. Ahora lo cuestionaba todo. Sabrina, dijo. Gracias por venir. No me des las gracias todavía, respondí. Ella retrocedió un paso para dejarnos entrar. La suite estaba tenuemente iluminada. Había botellas de champán, medio vacías, sobre la mesa junto a una bandeja de fruta intacta. Debajo una carpeta manila. Tengo algo, dijo Victoria con voz temblorosa. Escuché a Charles hablando con Marcus. Dijo que ya cumplí mi propósito. Me miró con los ojos abiertos y frenéticos. Creo que se va a deshacer de mí. No respondí. Porque no confiaba en ella. Y porque no estaba aquí para desentrañar mis emociones. Estaba aquí para obtener pruebas. Sé lo que hice, dijo rápidamente. Y no te pido que me perdones. Pero no entiendes que me prometió protección. Dijo que si lo ayudaba a distraerte. ¿Acostándote con Nathan? La interrumpí. Ella se estremeció. No. Eso fue diferente. Solo pasó una vez. Dijo que sería mejor para la familia si yo. Levanté la mano. Ella se quedó callada. Dime qué encontraste, dije secamente. Se acercó a la mesa y abrió la carpeta manila. Dentro había capturas de pantalla impresas, copias de correos electrónicos y recibos de transacciones. Jonathan tenía un servidor privado, dijo. Lo encontré.
Tiene todo. Los archivos verdaderos. No los que Charles manipuló. Jonathan sabía a dónde iba el dinero. Me incliné. Christopher también. ¿Y tienes acceso?, pregunté. Victoria asintió. Copié las claves de acceso antes de que Charles borrara los registros de la empresa. ¿Por qué dármelas?, pregunté. Tragó saliva con dificultad. ¿Por qué, si está dispuesto a abandonarme, qué crees que te hará? Tomé la carpeta sin decir nada más y me di la vuelta para irme. Sabrina, Victoria, se sobresaltó. Me detuve en la puerta, pero no miré atrás. ¿Lo amaste alguna vez?, pregunté. Hubo una larga pausa. Entonces me encantó que no me mirara como siempre te mira todo el mundo. No respondí. Simplemente me fui. De vuelta en la Torre Ellis, Christopher y yo subimos al ascensor en silencio. Pero mi mente era un torbellino. No confiaba del todo en Victoria. Pero conocía a Charles. Y reconocí el miedo al verlo. Eliza, dije en cuanto entré en la oficina. Necesitamos verificarlo todo. Ella ya estaba al tanto. Catherine había llamado antes. Primero le di la carpeta y le dije que comparara estos archivos con la firma de cifrado de Jonathan. Ya tengo su patrón registrado, respondió abriendo su tableta. Segundo, le dije que verificara el embarazo de Victoria. Eso la hizo levantar la vista. ¿Crees que miente? Creo, dije lentamente, que Charles siempre ha entendido el poder de influencia. ¿Y qué mejor manera de atrapar a dos herederas que con un niño inexistente? En cuestión de minutos, Eliza tuvo la respuesta. 3 pagos, todos a un estudio privado de efectos especiales en Brooklyn. La beneficiaria, una actriz que se hace pasar por especialista en maternidad. Prótesis especializadas de alta calidad para cine y simulaciones médicas. Nunca estuvo embarazada, dijo Eliza, negando con la cabeza. La barriga es de silicona. Cerré los ojos un instante. No por dolor, sino por cálculo. La traición, las lágrimas, el escándalo. Todo había sido una elaborada trampa. Y casi caigo en la trampa. James entró después con más información. Comparamos los archivos que te dio Victoria. Las claves de acceso son legítimas. Este es el servidor de Jonathan. Recupera los archivos reflejados en el servidor marcado como Blackernich. Dentro, pruebas irrefutables de blanqueo. Dinero sucio de oligarcas rusos. Canalizado a través de empresas fantasma vinculadas a Carter y compañía. Y enmascarado tras la fusión con Alice Global, Jonathan estuvo a punto de revelar toda la operación. Por eso Charles lo mató. La mirada de Eliza estaba fija en la mía. Si hacemos público esto, dijo, Charles pondrá en evidencia todo lo que tiene contra tu padre. Lo hará de todas formas. Respondí. Acabará con toda tu familia. Miré a mi alrededor. James. A Eliza. A Christopher, de pie junto a la pared de cristal con los brazos cruzados. Ya intentó quitármelo todo, dije. Solo queda ver si sobrevive a lo que viene. Regresé a mi oficina y llamé a Catherine. Consíganme una reunión de emergencia de la Junta, dije. Mañana a las 10 de la mañana, quórum completo. Asistencia obligatoria. ¿Bajo qué fundamento? Delito corporativo. Sabotaje interno. Blanqueo de capitales. Fraude. Conspiración. Hice una pausa. Además, traigan observadores federales, del FBI y de la SSC. Ella no hizo preguntas. Ella sabía que nunca desperdiciaba movimientos. El intercomunicador volvió a sonar. El señor Reed está aquí, dijo Catherine. Dice que es urgente. Marcus. Justo a tiempo. Que pase. Entró con visible pánico. Sin corbata. Cuello de camisa abierto. Sudor en las sienes. Sabrina, dijo. Ha habido una brecha. Señalé el asiento de enfrente. No me digas. Se sentó mirando con nerviosismo a Christopher, que rondaba cerca de la esquina. Detectamos un intento de acceder a las cuentas en el extranjero.
Alguien intentó transferir 50 millones de dólares a un fondo ilocalizable. Lo sé, dije. Se quedó paralizado. ¿Qué? Sé que lo hiciste. Marcus parpadeó. Sabrina, yo. Giré la pantalla de mi portátil hacia él. Marcas de tiempo. Registros del servidor. Entrada de su credencial. Imágenes de seguridad. Todos lo señalaban. Podría hacer que te arrestaran hoy, dije con calma. ¿O qué? ¿O cooperas? Me miró fijamente. Finalmente se rindió. Richard tiene influencia, dijo. Sobre tu padre. Fraude grave. Evasión fiscal. Cosas que enterrarían a tu familia durante décadas. Está fanfarroneando. No. Y aún así sigues aquí. Rogando. Tragó saliva con dificultad. Porque si no me vuelvo, él también me destruirá. Sonreí levemente. No te equivocas. Cuando se fue, llamé a Eliza. Marca a Marcus. No confíes en nada de lo que dice. Pero tampoco lo detengas. ¿Crees que correrá hacia Charles? Cuento con ello. Esa noche volví a estar frente a mi ventana. Nueva York brillaba bajo mis pies. La sala de juntas estaba lista. La evidencia lista. Los federales me informaron. ¿Y Charles? Llegaría con su mejor traje listo para enterrarme. No lo sabía para mañana por la mañana. Yo estaría sosteniendo la pala. La sala de juntas de Ellis Carter Holdings nunca había estado tan llena. Eran las 9:58 de la mañana. 27 miembros de la junta, asesores legales senior, oficiales de cumplimiento, jefes de departamento y asesores financieros ocupaban todos los asientos. Algunos permanecían rígidos con sus trajes a medida. Otros susurraban por teléfono con la mirada fija en las pantallas del otro lado de la sala. Dos hombres de pie en la pared del fondo con trajes negros idénticos con expresiones indescifrables. División de delitos financieros. Junto a ellos, un observador silencioso de la ESI se sentaba. Yo presidía la mesa. No sentados. De pie. Porque cuando estás a punto de derrumbar la estructura de una dinastía, lo haces desde los pies. Exactamente a las 10 de la mañana, las puertas de cristal se abrieron. Charles Carter entró flanqueado por dos abogados. Parecía un general de guerra de pies a cabeza, refinado, íntegro, desafiante. Su corbata roja estaba perfectamente anudada. Su expresión era de suficiencia. Nathan lo siguió más silenciosamente. Evitó mi mirada. Señorita Ellis, dijo Charles, sonriendo como si estuviéramos en un brunch. Entiendo que ha convocado esta reunión para anunciar su renuncia. Una risita silenciosa recorrió la sala. No sonreí. No del todo, dije. Las puertas se abrieron de nuevo. Eliza entró entregando carpetas gruesas a cada miembro de la junta. ¿Qué es esto?, preguntó el presidente mientras las hojeaba. Pruebas, respondí, de lo que realmente le sucedió a Jonathan Wright y de lo que Charles Carter ha hecho desde entonces. Los murmullos recorrieron la sala al aparecer gráficos, correos electrónicos y registros de auditoría. Registros bancarios. Rastros en el extranjero. Empresas fantasma en Europa del Este. Transacciones filtradas a través de docenas de filiales de Carter y otras compañías, todas vinculadas a oligarcas rusos y redes criminales. Estas operaciones se ocultaron a la junta directiva, dije con calma, y se canalizaron a través de los activos limpios de Ellis Global tras la fusión. Todos ustedes aprobaron estados financieros que ya estaban contaminados. Charles se burló. Esto es absurdo. La documentación ha sido verificada independientemente, dije, y contrastada con el servidor privado de Jonathan Wright, al que accedimos anoche. Una pantalla se iluminó detrás de mí. Mostraba el último correo electrónico de Jonathan. Algo no va bien. Charles ha estado moviendo sumas importantes. No se lo digas a nadie. La fecha. Un día antes de su muerte. Las imágenes de seguridad del puerto deportivo muestran a Charles entregando un sobre con dinero al mecánico del yate la noche anterior a la salida programada de Jonathan, dije.
La grabación se reprodujo. Silencio. Esto es circunstancial, dijo Charles con la voz repentinamente más alta. Y no tiene nada que ver con esta reunión. ¿En serio? Me volví hacia la junta. Porque este lavado de dinero no era solo delictivo, sino estratégico. Y dependía de una sola cosa, el acceso a la estructura limpia de Aegis Global. Señalé otro expediente obtenido con engaños. Me dirigí al otro extremo de la mesa. Victoria Bennett. Mi hermana. Infiltrada por Charles. Bajo sus órdenes, le proporcionó datos internos de Aegis durante más de un año. Mentiras. Charles ladró. Ella se hizo pasar por el embarazo accidental. Otra manipulación para controlarme. El embarazo fue falso. El vientre protésico se compró con dinero que se rastreó directamente a un fondo para sobornos controlado por Carter. Se pasaron más documentos. Las pantallas mostraban registros de pagos. Recibos digitales. Los abogados de Charles susurraban frenéticamente. Uno de ellos palideció. ¿Y Nathan? Me volví hacia él. Participó voluntariamente. O quizás sin darse cuenta. Pero cuando le pedí que me humillara públicamente en el altar, accedió. No lo negó. No podía. Ahora no. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté a Charles mirándolo de frente. Se puso de pie. Su voz temblaba de rabia. Lo que sea que creas haber hecho. No conoces el panorama completo. Jonathan era ingenuo. Iba a destruir todo lo que nuestra familia había construido. Hice lo que tenía que hacer. La confesión dejó atónitos a todos. Lo mataste, susurró Nathan. Nos protegí. Charles rugió. El FBI intervino. Para que conste, esta reunión se está observando como parte de una investigación federal sobre una conspiración de fraude corporativo y su posible implicación en la sospechosa muerte de Jonathan Wright, dijo un agente. Charles se quedó paralizado. Fue entonces cuando se agarró el pecho. Palideció. Se derrumbó. Cundió el pánico. Las sillas rasparon. Los abogados gritaron. Alguien gritó. Christopher fue el primero en llegar a su lado y lo bajó al suelo. Llama al 911, dijo. Los paramédicos llegaron en minutos. Charles fue sacado en camilla, seguido por Nathan aturdido y confundido. Cuando la sala se calmó, el presidente se volvió hacia mí. En vista de estas revelaciones, creo que esta reunión debe levantarse hasta. Con todo respeto, dije que aún quedan asuntos de la empresa por tratar. La junta me miró fijamente. Continué, necesitamos estabilidad. Con efecto inmediato propuse la destitución de Charles Carter como director ejecutivo por incapacidad y falta de ética. Nadie objetó. Además, propuse la destitución de Nathan Carter de todos sus cargos operativos en espera de una revisión legal. Unos cuantos asentimientos vacilantes. Luego un acuerdo total. Entonces el presidente preguntó quién dirige la empresa. No lo dudé. Christopher Carter. Jadeos. Mis ojos se posaron en el hombre que estaba a mi lado. Parecía atónito. Tiene el nombre, dije, pero no la corrupción. Y él fue quien me ayudó a exponer esto. Se merece una oportunidad. El presidente asintió lentamente. Y tú, yo sigo siendo el accionista mayoritario y presidente del Comité de Ética. Mi enfoque será reconstruir la confianza con los reguladores, con el mercado y con nuestra gente. Después de que la Junta votara para confirmar los cambios de liderazgo, Christopher asumió el cargo. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Después de todo lo que mi familia te hizo, lo miré. Porque esto nunca se trató de destruir a Davis Carter, dije. Se trataba de honrar a Jonathan y construir algo mejor con lo que dejó atrás. La sala de juntas de Davis Carter estaba vacía. La misma sala donde Charles declaró la guerra estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el lento y preciso clic del bolígrafo de Christopher. Estaba sentado al final de la larga mesa de cristal, con el traje ligeramente arrugado y una leve sombra bajo los ojos. Pero parecía firme, sin prepotencia ni jactancia. Firme. ¿Seguro que me quieres aquí?
Preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. No te elegí por tu apellido, dije cerrando el expediente. Te elegí porque fuiste la única que nunca intentó poseer nada que no le perteneciera. Me miró a los ojos. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Y así fue. Y ahora limpiamos las cenizas. En los días posteriores al colapso y arresto de Charles, los titulares inundaron todas las pantallas. Imperio de mentiras. El patriarca Carter enfrenta cargos por lavado de activos y fraude. Embarazo falso, encubrimiento de asesinato y engaño multimillonario. Adentro de la caída de Davis Carter. La mujer que no se inmutó. Sabrina Ellis recupera el control. Ignoré la mayoría. Que el mundo grite. Que se queden con el escándalo. No me interesaba su sorpresa. Ya estaba construyendo algo nuevo. Celebramos la primera reunión de reestructuración interna 3 días después de que Charles fuera detenido. Christopher presidió la sesión. Observé en silencio desde un lado, dejándolo hablar. Era bueno. No fingía ser su padre. No citó cifras con arrogancia ni arremetió contra la mesa para imponer su dominio. Escuchó. Hizo las preguntas correctas. Reemplazó a los jefes de departamento tóxicos con voces emergentes que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. No quiero apropiarme del legado de Jonathan, dijo a la sala. Quiero honrarlo. Ese fue el momento en que lo vi. El cambio. No en él. En ellos. Ejecutivos que una vez temieron a Charles. Ahora asintieron a Christopher. Algunos incluso sonrieron. Porque el miedo ya no era la moneda. El respeto sí. Más tarde esa noche volví a mi ático. Estaba a medio cambiarme cuando sonó el timbre. Victoria. Llevaba vaqueros y sudadera, el pelo recogido, sin ninguna actuación a la vista. Levantó una memoria USB. Es la última copia, dijo. Cada correo. Cada archivo. Cada mentira en la que participé. No dije nada, dejando que el peso de su vergüenza llenara el silencio. Tenía miedo, continuó. Charles dijo que nunca me perdonarías. Que siempre sería tu sombra. Le creí. Él necesitaba que lo creyeras, dije. Para que siguieras siendo útil. Las lágrimas le picaron en los ojos. No te pido que volvamos a ser familia, susurró. Pero si hay una manera, quiero arreglar lo que ayudé a destruir. Miré el disco. Luego a ella. Entonces empieza por ti. Parpadeó. ¿Qué? Toma el dinero que te dio Charles. Todo. Y construir algo real. No para mí. Para ti. Su labio tembló. No me inmuté. Se fue en silencio. Al día siguiente Alexander Davis fue arrestado en el aeropuerto JFK al intentar abordar un avión privado con destino a Dubái. Lo había negado todo durante semanas, calificó la investigación de cacería de brujas y afirmó que Sabrina Ellis era una mujer despechada en busca de venganza. Pero la evidencia era más elocuente. Propiedades en el extranjero a su nombre, un documento confidencial que detallaba el plan de embarazo falso, rubricado con sus iniciales. Cayó con todas sus fuerzas, pero cayó. El mercado apenas se inmutó. Las acciones de Davis Carter se habían estabilizado. Los inversores habían cambiado de opinión porque la empresa ya no giraba en torno a él. Se trataba de nosotros. Christopher me llamó la semana siguiente. Hay algo que deberías ver, me dijo. Lo conocí en el muelle sur. Estaba de pie junto al muelle mirando el agua. En sus manos, una caja de madera sellada. Jonathan lo tenía guardado, explicó. Instrucciones para abrirlo solo si algo salía mal. Dentro, una carta escrita a mano para mí. Sabrina, si estás leyendo esto, es que la tormenta vino a por mí. Y lo siento. Siempre viste a través del ruido. Siempre busqué la verdad, incluso cuando te hería. Por eso confié en ti más que en nadie. Si me derriban, construye algo mejor. No solo más limpios, sino más fuertes. Más amables. Y por favor, no te conviertas en ellos para vencerlos. Eres mejor que eso, Jonathan.
Me quedé mirando su letra con el corazón dolido. No por dolor, sino por responsabilidad. Esa noche me quedé junto a las ventanas de la nueva planta de operaciones de nuestra sede reestructurada. Aegis Global pronto cambiaría de nombre. Uno que no estuviera vinculado a la corrupción ni a la traición. Uno que se basara en la ética de Jonathan, no en la avaricia de Charles. Detrás de mí mi equipo trabajaba hasta tarde. No porque estuvieran obligados, sino porque creían en la nueva fundación. Señorita Aegis, dijo Eliza, entrando silenciosamente. Los reguladores europeos acaban de aprobar la transferencia de la cartera de activos limpios. Somos oficialmente solventes y estamos en regla. Asentí. ¿Y Marcus? Pruebas de Turn State. Su acuerdo de inmunidad se aprueba la próxima semana. Bien. Que las ratas escaparan mientras pudieran ver el naufragio. Christopher apareció a mi lado con una tableta. Estamos listos para el relanzamiento. Nombre definitivo. Me volví hacia él y sonreí. Wright Holdings. Parpadeó. A Jonathan le habría gustado eso. No, dije en voz baja. Habría discutido conmigo. Luego sonrió discretamente cuando nadie me veía. Las lámparas de araña de la nueva sede de Wright Holdings se diseñaron para reflejar el horizonte de la ciudad. No para imitarlo, sino para reflejarlo. Ese fue el objetivo de esta noche. Nuestra gala de relanzamiento. El renacimiento de la empresa. No mediante la negación. No mediante el borrado. Sino mediante la confrontación. No quemamos el pasado hasta los cimientos. Estudiamos las cenizas y construimos de forma diferente. Afuera del gran salón de baile, el nuevo logotipo de la empresa brillaba en los paneles digitales. Un diseño minimalista. Líneas definidas. Colores limpios. Bajo el nuevo lema, la transparencia es el nuevo poder. Casi 500 invitados se reunieron en el interior, vestidos de gala y smoking. Ejecutivos. Periodistas. Exescépticos. Ahora creyentes convertidos. Bebían champán bajo una suave luz dorada y hablaban de innovación con gran entusiasmo. Y por una vez, yo no dominaba la sala. Lo estaba viendo. Pero como esta noche no tuve que pelearme por un lugar en la mesa. Yo era el dueño de la mesa. Eliza estaba de pie junto a mí con un vestido azul medianoche. Su cabello estaba recogido en un moño tan afilado que podría haber cortado acero. ¿Sabes?, dijo inclinando su copa hacia la multitud, corre el rumor de que el fantasma de Charles Carter aún ronda las antiguas salas de conferencias. Sonreí. Bien. Que recuerden la historia con moraleja. Lo lograste, Sabrina. No te di las gracias. Porque la verdad era que no lo había hecho solo. Christopher emergió de la multitud con un traje negro clásico. Sin corbata. Cuello de camisa relajado. Parecía tranquilo. Sin pulir. Sin esforzarme. Solo presente. ¿Estás listo para tu momento?, preguntó ofreciéndole el brazo. Ya he tenido suficientes momentos. Dije. Me interesan más los que nadie ve. Asintió y me guió con suavidad hacia el centro de la habitación. Un foco se ajustó. El silencio invadió el salón. Y luego aplausos. No estruendosos. No salvaje. Firme. Con propósito. Respetuoso. Se sintió real. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Esta noche honramos a la mujer que tomó lo roto, lo que sangraba, y no solo lo vendó. Lo reestructuró, lo reescribió y lo redefinió. Una gran pantalla detrás de él se iluminó. Vídeos grabados. Presentadores de noticias anunciando el arresto de Charles. Mi conferencia de prensa con agencias federales. Fragmentos de la sala de juntas. Imágenes comparativas del antiguo logotipo de Davis Carter y el nuevo símbolo de la derecha. En la mesa de juntas. En la audiencia de la SEC. En la gala. Lo llamaron un arco de redención. Pero yo sabía que no era así. Esto no era redención. Era recuperación. Me acerqué al micrófono.
Miré al público. Luego lentamente a la primera fila. Christopher. Victoria estaba de pie tranquila al fondo sin séquito sin focos, simplemente presente. Me aclaré la garganta. Algunos heredan legados, comencé. Otros los destruyen. Y algunos, muy pocos, logramos reconstruirlos a partir de las ruinas. La habitación estaba en silencio. Continué. Nunca fui la persona más ruidosa de la habitación. Nunca fui la que dio puñetazos ni alzó la voz. Era la mujer a la que le decían que sonriera más. Que se quedara quieta. Confiar en quienes sabían más. Risas suaves en algunos rincones. Estaba comprometida con un hombre que se quedó de brazos cruzados mientras su padre saboteaba todo lo que mi familia había construido. Me traicionaron en mi propia boda. Me arrastraron al escrutinio público, me humillaron en televisión en directo y me enterraron bajo titulares que no escribí. Más silencio. Pero lo que pasa con estar enterrado, dije con voz firme, es que si te entierran en tierra, no en cemento, eso no es muerte. Es plantación. Un silencioso murmullo de aprobación. Volví a crecer. Tras el discurso, la multitud estalló. Por una vez dejé entrar los aplausos. No por los elogios, sino por la contundencia. El final. Bajé del escenario. Christopher me esperaba con 2 copas de champán. Uno por el legado, dijo. Y otro por la paz. ¿Cuál es cuál?, pregunté. Me entregó ambos. Te has ganado el derecho a decidir. Nos quedamos al fondo del salón viendo cómo se desarrollaba el resto. Los bailarines se balanceaban. Las cámaras destellaban. Se negociaban acuerdos en voz baja. Los periodistas rondaban, pero no se atrevían a acercarse. No esta noche. No cuando la sala ya había tomado una decisión. Ya no era el escándalo. Era el referente. ¿Lo extrañas alguna vez?, preguntó Christopher tras un largo silencio. ¿Extrañar qué? La versión antigua de todo. Antes de la masacre. Lo pensé. Sobre la chica ingenua que una vez eligió orquídeas para su boda sin saber que su novio ya había elegido a otra. Sobre la hija que intentó honrar el imperio de su padre, sin saber que él había vendido parte de él a demonios. Sobre la hermana que confió en una sonrisa antes que en la evidencia. No, dije, porque esa versión de mí podría romperse. Esta se dobla, pero no se hace añicos. Él sonrió. Entonces apartó la mirada. Y me di cuenta. No solo me admiraba. Él creyó en mí. A medida que avanzaba la noche, los invitados fueron saliendo poco a poco. Las luces se atenuaron. La música se calmó. Y me quedé solo junto a la pared de cristal que dominaba la ciudad. ¿El imperio que creían que había dejado ir? No lo había dejado ir. Lo había redefinido. Y esta vez, nadie me lo arrebataría. Fin.